En el escenario internacional contemporáneo, pocas variables tienen un poder tan silencioso y al mismo tiempo tan determinante como la energía. Quien controla el acceso a los recursos energéticos no solo influye en los precios, sino que condiciona decisiones políticas, alianzas estratégicas y la estabilidad de la economía global. En términos de geopolítica, la energía dejó de ser únicamente un insumo productivo para convertirse en un instrumento de poder capaz de redefinir el escenario internacional y alterar el equilibrio entre estados y regiones enteras. El tema central de este análisis es comprender por qué la energía se ha transformado en un arma geopolítica y cómo ese fenómeno impacta directamente en la inflación, en las inversiones y en los mercados financieros. Su relevancia es estructural, no coyuntural. Al finalizar este recorrido, el oyente comprenderá las raíces históricas de esta dinámica, los actores que la protagonizan y los escenarios más probables que se abren para el mediano y largo plazo en la economía global. Para entender lo que está ocurriendo hoy, es indispensable partir de un contexto histórico esencial. Desde la Revolución Industrial, el acceso a fuentes de energía ha sido sinónimo de poder económico y militar. El carbón primero, luego el petróleo y el gas natural se convirtieron en pilares del desarrollo industrial y de la expansión geopolítica de las grandes potencias. El siglo XX estuvo marcado por conflictos donde la energía fue un factor central, desde las dos guerras mundiales hasta las crisis del petróleo de la década de 1970. Daniel Yergin, en su obra clásica The Price, explica cómo el control de los hidrocarburos moldeó la política internacional moderna más que cualquier otro recurso estratégico. En la actualidad, los actores principales siguen siendo los grandes productores, consumidores y las potencias que controlan las rutas transporte energético. Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea y los grandes países del Medio Oriente ocupan posiciones clave en este tablero. Cada uno responde a intereses estratégicos distintos. Para Rusia, la energía ha sido históricamente una herramienta de influencia geopolítica, especialmente en Europa, donde el gas natural se convirtió en un vínculo económico y político. Para Estados Unidos, la revolución del shale transformó su posición de importador neto a exportador relevante, ampliando su margen de maniobra estratégica. China, por su parte, enfrenta una vulnerabilidad estructural. Es altamente dependiente de importaciones energéticas y por ello invierte en diversificación de proveedores y control de rutas críticas. La importancia geográfica es determinante en este análisis. Las principales reservas de petróleo y gas se concentran en regiones específicas, muchas de ellas políticamente inestables. El Golfo Pérsico, el Mar Caspio, Siberia y el norte de África son espacios donde geografía y geopolítica se superponen. A esto se suman los llamados cuellos de botella estratégicos, como el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez o el Estrecho de Malaca. El control o la interrupción de estas rutas tiene efectos inmediatos sobre los precios internacionales y sobre la percepción de riesgo en los mercados financieros. El estratega Zbigniew Brzezinski ya advertía que Eurasia seguiría siendo el gran tablero donde se define el poder global, y la energía es uno de sus ejes centrales. En este contexto, la energía comienza a utilizarse de forma explícita como herramienta de presión. Restricciones de oferta, sanciones, embargos y acuerdos preferenciales se convierten en instrumentos de política exterior. No siempre se trata de una confrontación abierta, muchas veces es un conflicto silencioso, técnico, pero con consecuencias profundas. La reciente reconfiguración de los flujos energéticos globales demuestra que la seguridad energética se ha convertido en una prioridad nacional para muchos estados, incluso por encima de criterios puramente económicos. Este fenómeno no debe interpretarse como una anomalía temporal, sino como una manifestación de un sistema internacional más fragmentado y competitivo. La energía se encuentra en el centro de esa transformación.
Comprender esa lógica es fundamental para anticipar los impactos económicos y financieros que se derivan de ella, un aspecto que se vuelve aún más relevante cuando se analicen los efectos sobre la inflación y las decisiones de inversión a escala global. Antes de avanzar hacia las consecuencias y los escenarios futuros, es importante detenerse en una pregunta clave. ¿Qué ocurre cuando la energía deja de ser un bien neutral y se convierte en un instrumento de poder estratégico? La respuesta a esa cuestión permite entender por qué las tensiones energéticas no se limitan a un sector específico, sino que terminan afectando a toda la arquitectura de la economía global. Cuando la energía se utiliza como arma geopolítica, los impactos trascienden rápidamente el ámbito diplomático y se trasladan al corazón de la economía global. El primer efecto visible suele ser el aumento de la volatilidad en los precios de la energía, lo que se traduce en presiones inflacionarias a nivel mundial. La energía es un insumo transversal. Afecta al transporte, a la industria, a la producción de alimentos y, en última instancia, al costo de vida. Por esta razón, las tensiones geopolíticas en regiones energéticas clave suelen reflejarse casi de inmediato en los índices de inflación. Desde la perspectiva de los mercados financieros, la energía como arma introduce un factor adicional de incertidumbre. Los inversores reaccionan ajustando carteras, buscando activos refugio y reevaluando riesgos geográficos. Según análisis del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los shocks energéticos prolongados tienden a desacelerar el crecimiento global, aumentar el costo del capital y generar divergencias entre economías exportadoras e importadoras de energía. Países con alta dependencia energética externa suelen enfrentar depreciación de sus monedas y mayores déficits fiscales, mientras que los exportadores pueden experimentar ingresos extraordinarios, aunque acompañados de mayor presión política internacional. En el corto plazo, el escenario más probable ante el uso geopolítico de la energía es una persistencia de la volatilidad. Los precios reaccionan no solo a interrupciones reales de suministro, sino también a expectativas y señales políticas. La inflación se vuelve más resistente, obligando a los bancos centrales a mantener políticas monetarias restrictivas durante más tiempo. Este entorno afecta negativamente a los mercados de renta variable y encarece el financiamiento, especialmente en economías emergentes. Autores como Nouriel Roubini han advertido que la combinación de tensiones geopolíticas y shocks de oferta energética puede generar episodios de estanflación, un escenario particularmente complejo para la política económica. En el mediano plazo, comienzan a observarse ajustes estructurales. Los países buscan diversificar fuentes de energía, invertir en infraestructura y reducir dependencias críticas. La transición energética adquiere una dimensión geopolítica adicional. No se trata solo de sostenibilidad ambiental, sino de seguridad estratégica. Sin embargo, esta transición es costosa y desigual. Mientras algunas economías avanzadas pueden acelerar inversiones en energías renovables, otras quedan atrapadas en una dependencia prolongada de combustibles fósiles, lo que amplía las brechas económicas y financieras. Según la Agencia Internacional de la Energía, este proceso será gradual y estará marcado por tensiones entre objetivos climáticos y necesidades de seguridad energética. En el largo plazo, el uso de la energía como arma puede contribuir a un sistema internacional más fragmentado, con bloques energéticos regionales y menor interdependencia global. Este escenario reduce la eficiencia económica, pero aumenta la resiliencia estratégica de algunos estados. Para los mercados financieros, implica un entorno más complejo, donde el análisis geopolítico se vuelve indispensable para evaluar riesgos y oportunidades de inversión. Como señala el analista geopolítico Ian Bremmer, el mundo se dirige hacia una etapa de desglobalización selectiva, y la energía es uno de los principales catalizadores de ese proceso. La síntesis estratégica es clara. La energía se ha convertido en un factor central de poder, porque combina geografía, economía y política en una sola variable. Su uso como arma geopolítica no es una anomalía, sino una consecuencia lógica de un sistema internacional más competitivo y menos cooperativo.
Comprender esta dinámica permite interpretar mejor la evolución de la inflación, anticipar movimientos en los mercados financieros y evaluar decisiones de inversión con una perspectiva más amplia. La reflexión final es que en un mundo donde la energía define alianzas y rivalidades, el análisis profundo y continuo se vuelve una ventaja estratégica. Acompañar espacios que abordan estos temas con rigor y ofrecen contenidos más detallados y exclusivos permite comprender no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre y hacia dónde puede evolucionar el escenario internacional. En tiempos de incertidumbre, el conocimiento estructurado sigue siendo uno de los activos más valiosos.